32 de Deuteronomio, el verso número 6. Gloria al nombre de Jesús. Leo la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Puede tomar asiento y que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Voy a hablar, hermanos, sobre el tema la paternidad de Dios. ¿Qué significa esa palabra de paternidad? Principalmente significa es la relación paternal de Dios con Jesucristo. Pero también el término también se refiere a la relación paternal de Dios con su creación, y especialmente con los creyentes, como lo dice Juan 1:12, los hijos de Dios. Entonces, en esa paternidad de Dios hay aspectos en lo que se refiere a ese Dios que es nuestro Padre Celestial. Hay aspectos que cubren esa paternidad. Lo primero que vamos a mirar, hermano, en la paternidad de Dios es que Dios, como nuestro Padre, es un Dios creador y a la vez un Dios que provee. O sea, es un Dios que tiene poder. Nuestro Padre Celestial es un Dios que está sentado en el trono y a la vez que es creador. No solamente es a eso, sino que es un Dios que provee. Dios nos creó a nosotros, porque yo creo que yo no vengo del mono. Dios nos creó. Dice que Dios creó al hombre y después inclusive a la mujer le hizo ayuda idónea al hombre y creó una familia. O sea, Dios es un Dios creador. Y en esta palabra como creador dice Primera de Corintios capítulo número 8 verso número 6, porque vamos a mirar varios textos para que nosotros nos demos cuenta en esa paternidad de Dios, que es un Dios creador, pero es un Dios que provee, proveedor. Y Primera de Corintios capítulo número 8 verso número 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En el capítulo 32 que tomamos como base, Dios le está reprendiendo al pueblo de Israel. Le dice: estás actuando de una forma alocada y de una forma ignorante. ¿No te das cuenta que Dios es tu Padre y que Él te creó? Hay personas que quieren dejar a un lado a Dios. Ellos creen que vinieron por venir y que viven por vivir. No, hay un propósito en esa paternidad. Dios nos creó con un propósito. Y lo otro que puedo mirar, hermano, es que el Señor se identifica con nosotros como nuestro Padre.
O sea, no solamente nosotros lo decimos, no, Él se identifica como nuestro Padre. O sea, tremendo. Hay personas que se avergüenzan de reconocer a Dios, y Dios no se avergüenza de nosotros siendo Dios. Y quiero que miremos Isaías, capítulo número 64, verso 8. Estamos hablando sobre el tema la paternidad de Dios, que eso significa la relación paternal de Dios con su creación, especialmente con sus hijos. Isaías 64, 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, cuando uno le da ese lugar a Dios, Dios dice que honra a aquellos que le honran. Hermano, amigo, los que me están viendo a través de este mensaje, si usted empieza a honrar a Dios desde el día de hoy, Dios se compromete en honrarte. Él dice: yo honro a los que me honran, y me hallan los que temprano me buscan. No es que nos hayamos acercado a Dios, Él se acercó a nosotros. Dice que Él nos amó a nosotros primero, no que le hayamos amado a Él. Mira, hermano, la mayoría de nosotros no buscamos a Dios. Cuando en un momento fue que Dios nos encontró, y cuando le buscamos, no fue porque le buscamos, es que ya había tanto el problema que nos dio por decir: Dios mío, haz algo. Y Él vino en nuestra ayuda. Entonces, la palabra del Señor también en Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 17, cuando el apóstol está pronunciando esta palabra, verso 24 de Hechos, capítulo 17, verso número 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Mire lo que dice: no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. ¿Sabe a qué se está refiriendo a eso? O sea que cuando alguien hace una imagen para referirse a Dios, él dice: yo allí no soy honrado. O sea, yo allí no estoy. 3, yo no me complazco con que lo hagan, porque a mí eso no me honra. Yo no habito en templos hechos por manos de hombres. Él habita. Cuando decimos que Dios habita en medio de su pueblo, de la iglesia, no me estoy refiriendo a las 4 paredes. La iglesia es usted y yo. Somos templo y morada del Espíritu. Dios habita en medio nuestro y en nosotros, y por eso Dios se manifiesta. Pero un ejemplo: nos vamos ahora más tarde, en unas horas, nos vamos de la iglesia, el templo queda vacío, Dios se va con nosotros. Él es Espíritu, Él está en todas partes, pero el compromiso de Dios no es manifestarse en las paredes, es manifestarse en su vida y en mi vida. Por eso hoy es la oportunidad para llevarse a Dios en su corazón, porque Él no se avergüenza de llamarte hijo. Así es que acéptalo como Salvador, porque Él es Señor del cielo y de la tierra. Y lo hablo otra vez: no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación,
para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. ¿Qué dice la palabra? Aunque ciertamente, ¿qué dice? No está lejos de cada uno de nosotros. O sea, está aquí. El Señor está cerca de nosotros. Pero entonces hay personas que es como si Dios no estuviera con ellos. Vienen a la iglesia y su motivo, ¿cuál es? Pareciera que Dios estuviera lejos. No le honran, no le adoran, no son reverentes en la casa del Señor, no son personas que confiesen su nombre, no son personas que le den el lugar de honra a Dios cuando dice que no está lejos de nosotros. Porque Dios habita en medio nuestro, porque usted ha venido hoy, porque usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Y estamos hablando de la paternidad de Dios. Él no se avergüenza de llamarnos hijos. Entonces, la palabra del Señor, no solamente como paternidad de Dios, otra de las cualidades que tiene es que Dios muestra su amor y es compasivo. Lo primero es que creador y proveedor. Lo segundo es que Él muestra su amor y es compasivo. Tiene compasión por nosotros. Y nosotros a veces hay personas que en un momento no aprovechan eso. ¿Sabe qué? ¿Cuántos hoy les hubiera gustado vivir, pero ya no están? Y no se murieron porque son ancianos. Hay algunos inclusive con enfermedades terminales y no se murieron. Y otros bien sanos con todo el vigor de su vida y se murieron. Así es, hermano. Hay otros que los médicos dicen: este ya no pasa de hoy, alístenlo. Se mueren otros afuera, hasta el médico se muere. Porque ahí están las cosas que no comprendemos. De pronto el médico salió. Él dijo: mientras que este lo atienden otros, yo me voy a parrandear, o me voy a casa, o mañana esto. Vengo el lunes a ver cómo está. Y resulta que el médico no vuelve, como le pasó a alguien. Se fue el médico por algo que tuvo que irse. No le pudo hacer la operación y todos esperando al médico. Cuando la noticia fue que el médico en un accidente se murió. Y el que ya creían que él no podía operarlo, lo operó otro. Y a los 8 días salió. Ahí está la mano de Dios que actúa, que nos guarda y nos cuida. O sea, usted no puede decidir por usted. No, nuestros días están contados. Y vivimos es porque Dios le place que vivamos. Por eso hay que aprovechar al máximo todo momento, aún el momento de culto. Hay que adorar a Dios, porque puede ser que no tenga otro. Porque ese es el Dios del cielo, hermano. Entonces, Él muestra ahora su amor y compasión. En el libro del profeta Oseas, capítulo número 11. Mira cómo Dios se refiere a su pueblo Israel. Oseas capítulo número 11, verso número 1. Los que de pronto no lo hayan ubicado, allí en la pantalla está, pero ubíquelo en la Biblia. Mire cómo Dios se refiere a su pueblo, tratando de darle a entender que desde el principio estuvo cuidándolo. A ver los bíblicos, o los paso por catecúmenos otra vez. Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Escúcheme, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose a Cristo.
¿Cuántos alaban al Señor? Porque sabemos que cuando vino la persecución, ellos tuvieron que salir. Y entonces una profecía a través del profeta Oseas. El profeta no está hablando de que es Dios tomando su boca y hablando. Dice, cuando Israel era muchacho, o sea, hablando desde los inicios, yo lo amé. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es un Dios de amor y compasivo. Pero miremos qué dice en el Salmo 103, verso número 13. Salmo 103, verso 13. Mire lo que dice el Señor, porque Dios es un Dios compasivo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. O sea, así como usted. Hay personas que de pronto como padres, traigámoslos aquí. Este hombre tan malo, no lo voy a nombrar, pero usted lo va a ver. Tan malo que fue, se le daba igual matar al que sea. Cargaba una libretita pequeña y anotaba y daba la orden. Pero para su hijo, hablando de su padre, no había otro como su padre. Para él era lo máximo, era su papá. Y su papá lo amaba. Entonces Dios dice, así como un padre a pesar de lo malo se compadece, Jehová se compadece de los que le temen. Y nuestro Dios no es un padre malo, es un padre bueno. Entonces si en lo humano lo hacemos, ¿cuánto más Dios, que es Dios? Pero miremos qué dice Jeremías capítulo 3, verso 19, en cómo Dios muestra su amor y compasión. Hablando el profeta, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Jeremías 3:19. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Entonces él dice, y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Está diciendo como si el Señor estuviera meditando y decía, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a hacer con ellos? Dijo, ya sé qué voy a hacer. Les daré riqueza y les daré la tierra por heredad. Y entonces ellos me llamarán Padre mío. Está hablando el Señor de esa bendición de paternidad. ¿Será que habrá un motivo hoy para adorar a Dios, hermano? O sea que Dios nos llena de favores y de misericordias. De bienes es lo que nos da. Hay personas que dicen, no, a mí no me gusta nada. Y déjeme decirle que hasta la ropa que usted vista se la ha comprado un padre que teme a Dios, o que Dios le ha provisto para que usted se coloque ese calzado. Porque dice la Biblia que Dios hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre buenos y malos. Y algunos lo ven tan normal, pero recuerde que los avicultores o los agricultores, en otras palabras, son personas que necesitan que aún de la misma naturaleza haya lluvia y haya sol, para que produzca la tierra y sea fértil. Y mire cómo Dios lo hace. Ellos mismos dicen, alguien le preguntaba, es que esto uno se queda sorprendido. Aplico una semilla, solamente y la misma tierra se encarga de hacer el resto. Ahora recogemos, vamos y vendemos y hay plata. Y nosotros tenemos el privilegio, Colombia, de tener una tierra fértil. Y si la bendición viene, es porque Dios ha permitido que nazcamos en una tierra fértil, productiva. Pero ¿qué ha querido hacer el diablo? Tomar y sembrar droga, manipular.
Pero ese no es el propósito. Les quiero dar una tierra donde la disfruten, donde ellos mismos tengan la provisión y que me llamen a mi Padre, porque ellos saben, y así es. Los que reconocen saben, y muchos dicen solamente un milagro que haya lluvia, porque cuando no la hay empieza, hermano, a resecarse todo, empieza la crisis que aún nos afecta a nosotros aquí en la capital, en las ciudades. Algunos, ¿sabe qué? Desmeritan al campesino, y de algunos se ríen y se burlan. Y ¿sabe qué? Si no estuvieran ellos, ¿qué hay en nosotros? Pero Dios es grande, que nos ha dado una tierra fructífera. Entonces, cuando el apóstol Pablo pasó por aflicciones, él reconoció quién era su padre. Y sabía que ese padre era un padre de amor y era un padre compasivo. Segunda de Corintios 1:3. Porque yo podía haber traído un tema, como era el Día del Padre, hablar del Padre. Pero si hablamos de nosotros, nosotros somos imperfectos. Nosotros no somos perfectos. Por más que queramos hacer cosas bien, a veces se nos van las luces. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿por qué no hablar de alguien que es perfecto? Oiga, que a pesar de que nosotros cometemos errores como hijos, Él nos sigue amando. ¿Cuántos alaban al Señor? Oye, el abrazo del Padre Celestial. Por eso el Señor dice, aún en su palabra, aunque tu padre terrenal y tu madre te dejaren, Jehová te recogerá con todo. Ese es el Dios. Yo ya no tengo padre, yo ya no tengo madre, pero tengo un Padre Celestial que me cuida, que me ha dado un carácter, que me forma, que me ha dado de su amor para transmitirlo, que me formó, que me cambió, y ahora tengo parámetros, tengo algo diferente en mi vida, porque mire cómo Dios lo educa a uno, cómo lo enseña. Por eso le decía que hoy iba a hablar de un padre que todos necesitamos de él, jóvenes, adolescentes, niños, ancianos, padres, madres, todos, que es nuestro Padre Celestial. Y el apóstol Pablo diciendo allí en 2 de Corintios 1:3 dice, bendito, bendice al Señor, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, no solamente es creador y proveedor. Lo segundo, muestra su amor y su compasión. Pero no solamente eso, a la tercera parte es, Él ejercita su providencia y a la vez nos cuida. Oye, tremendo ese Padre. ¿Sabe cómo es ese Padre? Él mismo, el Padre Celestial. Por eso yo digo, yo tengo mi familia, pero en este momento, también en su palabra, Él estableció que Él iba a ser padre de huérfanos y padre aún de las viudas. ¿Cuántos alaban a Cristo? Porque Él sigue cuidando. Tan interesado era Dios, que le dijo a Israel, Israel, te voy a dar una tierra fértil, una tierra de mucha bendición, pero le voy a decir algo, Israel, tú te vas a compadecer del extranjero, te vas a compadecer de la viuda y te vas a compadecer del huérfano. Tienes que tener presente eso. Y acuérdate que la tierra que tú tienes, yo te la di. No la sembraste y estás recibiendo cosecha. Levanta las manos y adora a Dios. Oh, aleluya. Muestra su cuidado. Era una de las órdenes que todavía las hay en Israel. O sea, una persona viuda no quedaba a la intemperie. En algunos lugares, la persona viuda, cuando muere su esposa, su esposo, le quitan lo poco que tienen y las dejan andar en la calle. Dios dijo, no, en mi pueblo no será así.
será diferente. Algunos, ¿sabe qué? Las saqueaban y les quitaban lo poco porque ya su esposo había muerto. Tremendo. Y cuando sus hijos estaban pequeños, algunos los llevaban como esclavos. Y le dijo a Israel: no. ¿Sabe por qué, Israel? Acuérdate que tú fuiste también extranjero. Y tú fuiste peregrino. Recuerda que tú fuiste esclavo en Egipto. Y ahora te doy bendición. Y tú no vas a esclavizar a tu pueblo. Alabado sea Dios. Por eso, no se preocupe si tu padre, si tu madre no está contigo. Nuestro Padre Celestial promete hoy cuidarte, promete ayudarte. Oiga, no te vas a morir de hambre, porque hemos visto la mano de Dios como provee. Salmo 68:5, me gusta ese texto. Él es padre, dice, padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Porque así es, hermano. Muchos de nosotros, por eso a veces uno no comprende los hijos que no valoran los padres. A veces lo toman como tan fácil que ay, que mi mamá muy cantaletuda. Y yo apenas todavía después de tanto tiempo, porque mi madre murió cuando yo tenía 5 años, pero yo, ¿cómo me gustaría recibir el abrazo de mi madre? ¿Cuántos alaban al Señor? Y algunos la tienen y entonces lo va a abrazar y ay, qué oso, mamá, no me abrace. Ay, mamá, no me abrace. Aproveche, alabado sea Dios. ¿Sabe qué? Abrace a tu padre. Hay algunos que dicen, terrible, porque mi padre me insulta, me blasfema. Algunos inclusive lo amenazan con arma. Pues déjeme decirle que no hablo de ese padre. Les hablo de un Padre Celestial que es diferente. Pero aún así, si así fuera y te conviertes, pídale al Señor, ¿sabe qué? Que sane tu corazón, para que ese odio, ese rencor hacia ese padre que ha dado mal ejemplo, no lo tengas tú, sino digas, Dios mío, cámbialo. Ahora te conozco a ti y tú eres un padre diferente. Me das amor cuando nadie me daba. La paternidad de Dios. Él da providencia y da cuidado. Y el Señor dice algo que tenemos que tener